Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, cardioqueridos, cardiocuranderos, cardiocuritas? Hoy tenemos un programa de super lujo. Notarán que no cuento con la presencia de nuestro querido amigo Iván Garrido. No es que se haya transformado y ahora se haya convertido en Nuri, sino que tenemos una invitada de mega super lujo en este programa que va a tratar sobre las 1001 formas de vivir la muerte. O sea, todos morimos igual, así como que caemos, que ya se nos para el corazón y ya. Bueno, a lo mejor la gente que muere sí, pero la gente que queda viva y tiene que enfrentar esa muerte, pues no lo vive de la misma manera. De eso va a tratar nuestro programa el día de hoy, Cardiocuritas recetando historias. Querida Nuri, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo, siempre admirada, Carmen. Gracias, la admiración es mutua, de ida y vuelta y viceversa. Eh, Querida Nuri, ¿cómo llegaste? Tú eres historiadora, igual que yo soy Carmen Espinosa, doctora en historia por la Facultad de Filosofía y Letras, pero más que eso, pues soy apapachadora profesional, soy regañadora profesional, maestra de vocación. ¿Sí? Entonces ya saben, alguien que necesita un regaño, un buen bofetón o un apapacho existencial, con toda confianza, póngase en contacto. Pero tú y yo coincidimos en que somos historiadoras de Ujú. formación. Querida Nuri, ¿cómo llegaste a los temas de la muerte? Porque pues la historia en principio parece enfocarse en la vida de los seres humanos, no en Así la es. muerte de los seres humanos, ¿no? Así es, pero pues en realidad sí nos pasamos estudiando muertos, porque tiene el pasado es como es fundamental en lo que nos dedicamos. Y nuestra carrera, que es muy versátil, yo soy, bueno, Nuria Rangel, saludos a todos, saludos a tu audiencia, sí soy historiadora, y como historiadora sabes que a veces te toca que te llamen a cumplir un trabajo. Puede usted dar una conferencia de algo, puede usted escribir un artículo de algo, puede hacer, y uno dice que sí a todo, porque nuestro trabajo es generoso y da para eso, y ya se va especializando. En el caso mío pasó que yo estaba viviendo en Monterrey y ahí se fundó un lugar que se llama Instituto de Bioética. No sabía qué quería Ah, decir eso, pero era una organización de médicos que estaban tratando de ver la parte humana de la vida y la muerte. Es decir, dejando atrás este sentido, los médicos, sabes que cuando, eso me enteré yo ahí, que cuando los forman en su profesión, les dicen que la muerte es el enemigo a vencer. así Entonces es. esto es muy difícil porque cuando tienen pacientes que se van a morir, dado que todos nos vamos a morir y nada está escrito a pesar de lo bueno de los avances médicos, de las vacunas, de todo lo que ya sabemos, pues hay pacientes que se mueren, muchos se mueren, y esto De parecía ser hecho, muy frustrante. Sí, sí, perdón, todos se van a morir. O sea, va, de una sí. manera o de otra, todos vamos para donde mismo. Es la única certeza que tenemos y entonces al verla como enemigo, pues ahí hay una situación muy grave en la que los médicos vivían una terrible frustración porque se les morían los pacientes. El paciente terminal no era atendido de la manera, o sea, como que ya se va a morir, sino que siempre se le dejaba una esperanza. Esto hay que dejar una esperanza siempre, claro, pero la esperanza de vida no era la que le tenían que dejar, sino más bien irlo llevando a un proceso de morir y que lo hiciera de la mejor forma. Esto que decimos que muera en paz, que descanse en paz, bueno, en realidad parece que solo son palabras porque en la práctica no se hacía. Bueno, en resumen, vino esta persona, directora ahí en Monterrey del Instituto de Bioética, y me dijo, tú que eres historiadora, ¿nos podrías ayudar a los médicos a dar una clase sobre la cultura de la muerte, cómo ha sido en la historia, en el arte? El arte es otra de mis áreas de trabajo. Y dije, sí, claro, yo sí, digo que sí. Y me aventé primero explorando la iconografía de la muerte. Claro, desde los tiempos prehispánicos, así me fui por iconografía nada más. Cómo eran las
imágenes de los procesos de enterramientos, con sus ofrendas, con toda esta iconografía que tenemos, esta que está detrás de ti, ¿no? Que se relaciona mucho con todo lo que tiene que ver los ciclos vitales del mundo prehispánico, cómo lo veían ellos, cómo la muerte realmente no existía para los antiguos. Ellos Claro, seguían el que se moría el cuerpo físico, pero el muerto seguía conviviendo con los vivos de esta tierra en planos distintos o en planos paralelos, y entonces te das cuenta que la historia enseñaba mucho sobre eso. Claro, yo acabé, como casi pasa en todos estos procesos, aprendiendo mucho más de los médicos que lo que yo pude haber transmitido. Me llevé, por supuesto, la poesía de la muerte sin fin, todo este periodo literario en donde como era la muerte tan inminente por las enfermedades y las guerras y todo en el siglo XIX más o menos, imagínate que se escribió mucha literatura sobre estos temas. Luego se descubre la fotografía y se hace la fotografía de espíritus. Sí, tal vez hayan oído hablar de esto, de tomar fotografías, se hacían sesiones espiritistas y en la sesión espiritista aparecía pues, el papá, la mamá, el hijo, el que anduvieran invocando, y venía un fotógrafo muy audaz a tomar la fotografía del espíritu. Y se hicieron estudios científicos sobre el espíritu. Y claro. no te creas que esto parece chunga, pero gente muy respetable estaba muy metida y con mucha seriedad en esto, como el presidente Francisco I. Madero, como Pedro Arthur Conan Castera, Doyle, escritor y científico del siglo XIX. Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Claro. Holmes, bueno, Harry Houdini, que es muy conocido, que era un mago, escapista y científico, y muchos. Es decir, esto es un asunto serio, con lo Nada cual, más, eh, sí, sí, aguántame porque, o sea, nos saltamos hasta el siglo XIX sí, era un y por resumen de supuesto, cómo explicarte, ¿no? Cómo llegué ahí y cómo me metí. Y padrísimo bueno, porque quiero que hablemos de todos esos temas. ¿Qué me querías decir, Nuri? disculpa la interrupción. Mira, también en los años recientes me llegó de otra manera, como que me persigue la muerte. En los años recientes estuve oportunidad de irme fuera de México unos años, y tú sabes que esto es una fiesta en la temporada en la que nos encontramos actualmente, que a la gente le gusta muchísimo en todo el Ujú. mundo. Se Así es. preguntan por qué nos reímos de la muerte, lo cual me empezó a causar ciertas dudas. ¿Por qué jugamos con la muerte? ¿Por qué aceptamos la muerte? ¿Por qué tenemos esta relación tan cercana? Y yo decía, híjole, no sé si la tenemos tan cercana así como, o nomás es de temporada. Y Ajá. ahí me metí a otro tema que no es que tiene que ver con la historia, pero más bien con la psicología, con la medicina, que es la tanatología. Pero de eso si quieres te cuento un poquito más adelante. Lo que pasa es que me estás dando mucho chance de hacer un montón de comerciales, porque en el canal paralelo a Cardiocuritas, que es Voz Andante, ahí tenemos programas sobre espiritismo y sobre este tipo de cosas, y los invitamos a ver el programa que tenemos con Dulce Adame, que trabajó a Pedro Castera y que le dedicamos un buen cacho a la cuestión del espiritismo. Y también la cuestión de los duelos, vamos a tener otro programa dedicado específicamente a la cuestión tanatológica y de cómo vivir o enfrentar los duelos, porque justamente estamos muy cerca del Día de los Muertos en México, el 2 de noviembre, hoy que va a salir al aire este programa, 23 de octubre, y después el siguiente que va a ser, si mal no recuerdo, el 6 de noviembre. Entonces, precisamente gracias a que pues nos encontramos después de mucho tiempo de no habernos visto, lo cual me dio un enorme gusto y que veo que estás trabajando el del tema. Yo soy muy hocus pocus y yo creo que no hay coincidencias. O sea, llegamos así en el momento perfecto para hacer el cardiocuritas del día de hoy. Pero con todo esto que me has platicado, pues justamente por eso te invité a hablar de estas cosas, entre la historia, la tradición, pero también la diversidad de cómo vivimos la muerte. Y yo, entre las cosas que he leído de cómo los seres humanos nos hemos convertido en seres humanos, o sea, cómo pasamos de monos antropoides o de antropoides a a evolucionar hasta llegar a donde estamos ahorita, una de las piezas claves
ha sido la relación con la muerte, tanto para prevenirla como cómo la administramos después de que sucede. Uno de los primeros rasgos de los homínidos, o sea, de nuestros abuelos antepasados humanos, pero no Homo sapiens, sino homos más viejitos, era que no me acuerdo el nombre de la antropóloga, señala que el hombre empieza a ser humano. O sea, el primer gran indicio del ser humano no son ni las herramientas, ni la religión. O sea, el primer gran indicio del ser humano es encontrar un fémur que sanó. Ujú, ¿Por qué? Porque ese fémur que sanó significó que esa persona que se fracturó del fémur tuvo un clan que lo protegió, que lo llevó a un lugar seguro para que no lo devoraran las fieras, que lo abrigó y que lo alimentó hasta que ese fémur se pudo recuperar, porque el fémur no es un hueso que pueda sanar individualmente. Si tú te fracturas el brazo, ahí te pones algo y puedes vivir y no pasa nada. El fémur no, porque el fémur es el hueso que carga prácticamente el peso del cuerpo. Entonces, ujú, nuestro primer rasgo como seres humanos es que previnimos la muerte de alguien, que hubo un clan que previno la muerte de un miembro de ese clan que de otra manera hubiera estado presa completamente y hubiera fallecido. Y el otro rasgo es cuando nuestros antepasados, así tipo Australopithecus y después el hombre de Neandertal, empiezan a hacer cosas con los cadáveres, no nada más lo dejan ahí en la intemperie para que se pudra o para que se lo coman las fieras, sino le empiezan a poner tierrita encima o le empiezan a poner piedritas o empiezan a poner símbolos o elementos asociados con ellos o al revés, ¿no? O se los empiezan a comer como el hombre de Pekín, ¿no? Que le hacen un hoyito al cráneo y, o sea, se comen el seso, ¿no? ujú, ujú. O sea, pero no en un contexto alimenticio, sino en un contexto ritual, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, ¿cómo ves tú esta cuestión de la muerte como el camino partir del cual nos convertimos en seres humanos? Bueno, aquí es dos opciones, según lo que dicen los especialistas en tanatología. Una es que seguramente hay un histórico miedo a la muerte, un temor a lo desconocido, a la incertidumbre, al no saber qué hacer y buscar herramientas para tener respuestas. La otra es lo que dicen antropólogos, es la certeza de que la muerte no existe y que al ser un ciclo vital, estar en contacto con la naturaleza, viendo el día, la noche, la muerte de los animales, cómo si se transforma esa materia orgánica, y sobre todo una cosa importante que va muy ligada, así como el invento del ritual funerario determina el carácter humano de nuestra especie, también la cocina, porque los rituales agrícolas se relacionan muy directamente con los rituales funerarios. De ahí que, por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad, pues no sea menos, bueno, hemos pedido la espiritualidad de muchas formas, las comunidades somos menos religiosas en las ciudades, pero en el campo, las comunidades están con la certeza de que nadie se murió, de que los espíritus de los antepasados están están en un espacio diferente. A lo largo de siglos, buscando explicaciones, se encuentran que están en una situación diferente y al ir a ese camino, a ese lugar diferente, padecen también. Se mueren, no tienen cuerpo físico, pero el esfuerzo para llegar a ese lugar diferente, y aquí hablamos de los espacios como se llamen en las diversas culturas, el Mictlán o como se llame para nosotros, es un espacio en el cual hay que atravesar un gran camino para el cual se requieren incluso alimentos para hacer ese camino, sed. Y en esta época, por eso, en todo lo que ellos hacen, ese recorrido es que vienen, o sea, recorren todo ese camino y te dicen las señoras, las cocineras, y traen sed, ¿eh? Lo primero que hay que dejarles es agua, mucha Agua. agua en la ofrenda, porque traen mucha sed. Y eso se van a quedar un poquito, pero luego se van a tener que ir a recorrer ese camino. Entonces, ese culto a esas almas, como queramos llamarles sus entes, pues es permanente, es de todo el año.
Lo que pasa es que, bueno, ahora ya sabemos que por la influencia de la cultura occidental quedó como determinado en este calendario de los fieles difuntos, calendario cristiano, pero en nuestras culturas ancestrales, en los pueblos originarios, eso es todo el año hay ofrendas, todo el año se está teniendo esta relación con los difuntos. Yo creo que lo que ha pasado es que lo decían también los médicos, y se han dado cuenta de esto los tanatólogos, que nuestro concepto de la medicina es triunfalista. Ujú. Te compras un seguro de gastos médicos mayores, no para ver si te mueres, para asegurarte que te vas a ir al hospital y te van a salvar. Y si la de malas es que te moriste, o sea, fíjate esto, ¿no? Entonces, como te moriste, fracasó el asunto, perdiste el Claro. dinero, lo perdió tu familia, un desastre. En lugar de mirar que ese era un ciclo natural y nosotros, pues, aquí en las ciudades, creo que es donde está haciendo mucha más falta mirar a dónde está la parte de los ciclos. No porque te vuelvas místico o porque tengas que acercarte a una religiosidad necesariamente. Desde el punto de vista científico, puedes mirar que esto es cíclico, que nacemos y morimos y no pasa nada, sino aprender a vivir con esto. Ahí es donde se relaciona lo de la tanatología que te estaba comentando. Sí, y que es un tema, o sea, desde mi punto de vista, apasionante. Porque efectivamente nuestros antepasados no lo necesitaban, o sea, tenían una manera, digamos, muy orgánica. Ahora que está de moda lo orgánico, tenían una manera Ujú, muy orgánica de morir y de repente en las ciudades rompimos esos vínculos que finalmente son, por una parte con espiritualidad y por otra con la naturaleza. Ahora, no sé si estés de acuerdo conmigo que finalmente esta concepción que tengo aquí muy representada de nuestros antepasados. Sabemos que Mesoamérica no era un pueblo con una cultura, sino no más bien un complejo cultural con muchos pueblos, con muchas creencias, con muchas maneras de pensar, pero tenían una serie de rasgos en común. En la mayor parte de las culturas mesoamericanas existe, como tú lo mencionaste, el Mictlán. No es casualidad que los lugares de los muertos sean en la tierra o bajo tierra, porque en general, pues lo que se hace con los muertos, ya sea que se les creme o se les entierra o lo que sea, es devolverlos a la tierra, ¿no? Entonces el ínferos, el lugar de los muertos de los griegos, pues es bajo tierra, en Mesoamérica también y en el catolicismo también. Aunque somos urbanos, yo diría que una minoría las personas que creen que cuando alguien muere, ahí se acaba el rollo y chao, vamos, cerramos la cortina y vamos al siguiente changar, ¿no? Yo creo que en la mayor parte de nuestras culturas, incluso urbanas, al menos hablo de México, porque pues difícilmente puedo hablar de Alemania si con trabajos ujú, conozco mi entorno cultural urbano, en general sí creemos que hay algo más allá, algo que ya veremos puede estar un poco diluido o no, pero ese más allá, por más moderno que sea, tuvo un sustento a partir del pensamiento católico, porque durante todo el tiempo que fue la Nueva España y durante buena parte del siglo XIX, pues México fue predominantemente un país ujú. católico. Digo, todavía está muy avanzado el siglo XX, aunque fuera un catolicismo de ir al bautizo y la boda y ya no ir a misa los domingos y así. De todos modos, el pensamiento era predominantemente católico. ¿De qué manera ese background, ese bagaje católico condicionó? Y bueno, sin descartar la raíz mesoamericana o la raíz no hispánica, digamos, condicionó nuestra manera de ver al más allá. Porque todavía yo soy bien laica, laica, laica y bien y todo, y se me cae una olla en la cocina y digo, pues ahí está mi primo, ¿no? O sea, ahí está el fantasma de mi, ¿sí? Entonces, eso del fin, caput, ya se va, o sea, no lo creemos en el fondo, más que una minoría de laicos científicos ateos, ¿no? Que no los estoy discriminando ni mucho menos, es así, son una minoría que sí creen que se cierra la cortina y ahí termina todo. Sí, pues mira, el tema del catolicismo es que en la época que predomina
enormemente y lo que nosotros recibimos es una influencia de un catolicismo medieval. Este catolicismo en donde, imagina que era una sociedad donde la muerte era muy inminente, un ambiente como de pandemia, pero permanente. Las pérdidas eran constantes. Ahora somos una sociedad que nos hemos desacostumbrado a las pérdidas, porque todo es ganar, ganar, todo es sustituir rápidamente, todo es, si se perdió, lo compras otra vez, si se murió, pues otro, y si te divorcias hay otro esposo, no, no sé, cosas así, ¿no? Pero vivir la pérdida como se contemplaba en esas épocas, ahí vino el catolicismo a dar la respuesta y el consuelo, porque te dice, está el más allá, y allá estarás con Dios, y allá está más padre. Esta frase que hoy ya suena muy poco, como si se pues no es muy agradable decirle en funerales, ya está en un lugar mejor, peor que iba a estar en un lugar mejor si acá estaba conmigo, pero allá está en un lugar mejor porque está junto a Dios, porque es más feliz, porque es el amor pleno, porque es la luz, los ángeles, y después si uno mira las pinturas pensando en aquella época, ay, pues está bien bonito allá. ¿Qué es que estoy Claro. haciendo aquí en este mundo lleno de hambre, lleno de enfermedades, lleno de dolor? Y es enseñar a vivir a la gente que el dolor es purificador. Recuerda que Ujú. también es una religión de culpabilidad, del dolor, del sufrimiento, y hay que vivirlo. Eso me parece que era una cosa que se asocia a lo que estamos contando, la forma de procesar el duelo, llevar una ropa determinada, que la gente llevara una vida de determinada forma, pero que al final hiciera alguna obra pía, alguna gran donación, una gran construcción para quitarse pecados y entonces pudiera tener camino directo. También a las personas se les sepultaba alrededor de los altares. Esto causó un problema de higiene muy, muy grave porque se les sepultaba superficialmente alrededor de las iglesias o ya los que no cabían un poquito afuera en los atrios, pero aquello acababa haciendo un desastre de olores y putrefacción. Y bueno, vinieron los panteones y todo eso, pero la razón de poner a la gente cerca de los altares era para que estuviera más cerquita de las palancas, De las palancas de, para llegar a la gloria. para Sí. donde tenía que llegar. Y la otra idea que es la del infierno, que esa es demoledora, porque imagínate pensar que esta vida es breve, la otra es eterna y la eterna es de castigo, pues la vida terrenal se hacía muy complicada, muy difícil. Me parece que la cultura católica vino a conflictuarnos mucho en nuestra propia estancia aquí. Y estas perspectivas han ido transformándose para que no estés pensando en el más allá necesariamente. Si hay un más allá o no hay más allá, quién sabe. Nadie ha venido todavía. Bueno, los espiritistas dicen que sí, pero personalmente a mí nadie todavía ha llegado a decirme, ya está, mejor que acá, ¿eh? De veras, va a valer la pena. Lo que ahora en nuestra cultura prevalece es vive el presente, disfruta, pide perdón, acércate, no dejes esa relación perdida, reconcíliate con tus hermanos, con tus padres, no sé. Y la gente, los tanatólogos hablan de que esto te lo enseña a la gente que está en el punto antes de morir, en la enfermedad terminal. Ahí es donde tiene una gran necesidad de hablar no del clima, no de de la telenovela, sino de pedir perdón, de arreglar sus asuntos personales, de estar cerca de sus hijos, de decir las cosas fundamentales de la vida, ahí en ese instante. Eso probablemente sea la evolución de esta cultura cristiana que se tiene, pero que es necesario cultivar otra en donde el presente sea en donde hagamos las cosas que valen la pena, vivir con gusto. La muerte enseña eso. Salud, Mm. salud, salud. Gracias, querida Nuri. Pues mira, no puedo estar más de Es una acuerdo. enseñanza. Sí, sí, perdón. No puedo estar más de acuerdo contigo. Vamos a llegar a esos temas cuando hablemos de la tanatología, porque creo que nos fuimos de un extremo en donde pues había que resolver lo inminente de la vida y la cuestión del más allá era importante, pero porque formaba parte de los ciclos de la vida, a la versión cristiana en donde todo se volvió materialmente más allá
De hecho, la verdad, en el fondo venimos de dos tradiciones en donde el más allá tiene un peso específico en la vida de las personas, muy, muy fuerte, ¿sí? Y creo que toca tener una versión más equilibrada, porque la tradición contemporánea occidental se ha vuelto, así como tú dices, inmediatista, de gratificación rápida, etcétera, etcétera. Pero vamos a llegar a eso. Ahorita tenemos que hacer nuestro bonito barabara, llévelo, llévelo. Les recordamos que además de tener el canal Cardiocuritas en YouTube, tenemos nuestras redes sociales con el mismo nombre, Cardiocuritas, en Twitter, Instagram y Facebook. Y además, para las personas que nos siguen, que nos apoyan, que nos quieren colaborar, aceptamos sus bonitos donativos a través de PayPal en la cuenta cardiocuritas@gmail.com. Nada más les pedimos que especifiquen claramente que son donativos para que Lolita no se nos convierta en dolores de cabeza fiscales más adelante. Y también si quieren mayores informes o quieren contactarnos o quieren saber o hacernos saber sus ideas, lo que piensan, les agradeceremos sus comentarios en el canal de YouTube, en la cajita de comentarios, en los mensajes privados de nuestras redes sociales o al 55 20 95 49 24 y en el mismo correo de cardiocuritas@gmail.com, porque nos gusta que la comunicación sea de ida y vuelta. Queridísima Nuri, entonces, tú nos decías que hubo una época, que la versión católica que nos llega es una versión altamente medievalizada, en donde la muerte es inminente, todavía en la Edad Moderna, que es la que nos conquista, en la que nos conquista, bueno, no nos, porque yo no existía, pero en la que España conquista a lo que se convirtió en la Nueva España y después en México. Pues eso era una época en donde las incertidumbres estaban a la orden del día, no nada más porque te podía caer una epidemia o una enfermedad, sino porque pues había guerras, había conflictos en donde no había la noción de higiene, se empieza a desarrollar muy apenas hasta el siglo XVIII, ¿sí? Entonces la muerte pues era mucho más cotidiana que en nuestros días, ¿no? Pero estábamos en el paraíso de decir, ya con la ciencia llegamos al progreso perpetuo, ahora sí ya le ganamos a la naturaleza, ahora sí ya le ganamos a la muerte. Digo, nos vamos a morir en algún día, pero la expectativa de vida crece y crece y crece. Pasamos de los 52 a los 65, a los 70, a los 80. Ahora ya eres joven de 55 años o de 57, ¿no? Entonces ya somos unas jovenzuelas, chamacuelas. Ahora te dicen, hijo, le murió de 70 años, murió joven, ¿no? Sí, bueno, Cuando en la generación de mi papá murió de 70 años, pues mira, vivió bien, ¿no? Ahora ya una si larga mueres vida. Sí, esa fue larga vida. Sí, mi abuelo murió de 104 años, ya decía uno el Matusalén, ¿no? Pero llega la pandemia y vas para atrás. Ujú, Pero no solo la pandemia, sino estas epidemias o pandemias masivas contemporáneas, como el sobrepeso, como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, y esa palabra que nadie quiere pronunciar porque casi casi se toma como sentencia de muerte, que es el cáncer, ¿no? Y de repente, otra vez, la muerte se nos vuelve cotidiana. O sea, ujú, la realidad nos da un bofetón así. ¡Ah! ¿Sabes qué? Soberbio ser humano. O sea, entiende que no eres más que una micropartícula de polvo en el universo y que no vales nada más que una hormiga. O sea, vales lo mismo que, o sea, un chorro, pero vales lo mismo que una hormiga. ujú, Entonces, te vas a morir como todo ser vivo. Vas a desaparecer como también desaparecen las estrellas. Entonces, ubícate. O sea, nos dieron nuestra dosis de Ubicatex. ¿Y qué pasó con la noción de la muerte y del más allá a partir de estos bofetones de la realidad en donde la expectativa de vida ya no está creciendo, ya se está empezando a reducir dramáticamente? ¿Cómo ves sí. tú esta onda? Ay, híjole, ojalá, Carmen, la gente lo haya
aprendido o lo esté explicando de la forma como tú ya lo tienes conceptualizado. Yo personalmente creo que todavía no nos hemos acabado de dar cuenta de lo que pasó. Estamos diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo es que nos enfrentó a la vulnerabilidad de la pérdida? Y esto yo creo que tiene que ver cómo nos educamos para las pérdidas. Y creo que los antepasados sí la tenían, gente del presente la tiene también. ¿Cómo nos educamos para perder desde las cosas más sencillas, como cuando eres niño, perder un juguete, una mascota? Bueno, no es tan sencillo perder una mascota, pero vamos a hablar de perder la infancia, perder la juventud. Y aquí se abren como dos caminos. Está bien, ¿para qué quieres tener una vida larga y encontrar sentido a una larga vida? Vivimos una época en que por estadística parece que seremos más viejos eh, que jóvenes en el futuro. Es lo que un poco dimensiona las organizaciones mundiales de población y la ONU, todo esto, que seremos más viejos que jóvenes, pero resulta que a los viejos pues no hay trabajo, no quieren darles viven con unas pensiones miserables, la vejez parece no ser apreciada como lo era en el pasado o como lo es en algunas comunidades. Primero, por un lado, está eso. Entonces viene la pandemia que ataca parejo. Es cierto que se ensañó un poquito más con las personas de las comorbilidades, pero pues todos los médicos sanos y fuertes que estaban trabajando perecieron, y jóvenes y niños, y fue una cosa de agarrar parejo, muy fuerte. La gente lo estuvo comparando mucho con la época de la peste negra del siglo XV y las muchas de estas enfermedades donde los médicos nadie sabía qué hacer, pero la forma como ojalá todo el mundo llegue como a la percepción que tú acabas de mencionar, confrontarnos con la sensación de la pérdida, cómo la manejamos. Hay un autor que se llama Viktor Frankl que dice, no es como, lo más importante es la actitud con la que enfrentas la pérdida. Y ahí cambia todo. Vimos que las personas con buena actitud o con actitud positiva, a pesar de que incluso se contagiaron de la COVID, salieron adelante y están bien, porque una buena actitud ante la pérdida, una buena actitud no lo digo en el sentido moral o maniqueo, quiero decir una actitud fortalecida, una actitud de esperar que pierdo, que la mayoría de las veces en la vida pierdes, y son las pocas que ganas, o los que ganan al día siguiente ya tienen que pensar en su siguiente triunfo, que el concepto del éxito es, hay que siempre ponerlo un poquito entre comillas, porque ahí está, eso yo creo que es lo que nos tiene que dejar, que aprender. Ahora, no está fácil, no es rápido, el duelo es atemporal y nos falta aprender, ¿eh? Fíjate que yo No, creo que no sé uno de de qué los crees tú eso. Sí, Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que comentábamos la vez que nos reunimos en que hay como dos actitudes muy opuestas y varias intermedias, pero resalto dos. Una es las personas que de alguna manera nos cayeron veintes durante la pandemia y decidimos tener mejor calidad de vida y decidimos compartir nuestra mejor calidad de vida, por ejemplo, a través de talleres, a través de programas como Cardiocuritas, etcétera, ¿sí? Que tienes conciencia de la muerte y entonces por eso quieres vivir. Ya no nos preocupa tanto vivir más, sino vivir mejor, porque neta, o sea, con todo respeto, ¿para qué fregados me sirve estar recluida en un asilo de ancianos a los 90 años sin poder hacer nada, a lo mejor sin poder ver, sin poderme levantar de una silla de ruedas, sin tener un propósito mío de vida? O sea, no tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido. Entonces, como que la pandemia nos confrontó con todo eso y hay gente que como que nos cayeron veintes y hay gente que como que al revés, ¿no? Se fue al extremo de, pues si nos vamos a morir, viva la vida, la comida, el chupe, el de Camerón. el de Camerón, ¿no? No, pero el de Camerón al menos cogían y parece que cogían rico, pero, o sea, eso no le hace daño a nadie, pues, ¿no? Pero Para acá con tanto gel antibacterial. sí, fíjate que es chistoso porque era lo que tú decías de la actitud en el momento del COVID, ¿sí? Yo puedo decirte que yo salí durante toda la pandemia y jamás me contagié.
¿Por qué? Porque primero tomaba todas las medidas de precaución, o sea, ya lo habíamos comentado, empecé a usar cubrebocas cuando nadie decía que se usaba cubrebocas. No, no había porque obviamente los estaban concentrando en los hospitales. Pero, o sea, me compré mi telita o con paliacate o con algo, improvisaba mis cubrebocas como de 20 capas, ¿no? Procuraba guardar la sana distancia, etcétera, etcétera. Pero sobre todo me di cuenta de que la gente que más se enfermaba era la gente que tenía más miedo. Y no es hocus pocus, o sea, no es que, claro, como te mentalizas y entonces Ujú, ujú. piensas en miedo, atraes, no, o sea, no es No, tan así, sino más bien es, con el miedo, vulnerabilizas tu sistema inmunológico, lo tienes tan sobrecargado, tan sobreestresado, que cuando llega cualquier virus o se hiperactiva tanto tu sistema inmunológico que los jóvenes morían por el exceso de reacciones alérgicas por el propio sistema inmunológico, o lo tienes tan sobreexcitado que ya cuando llegue el virus se deprime y caput, el virus invade, chao, bye, sí, al sí. hospital o al panteón. Tu caso también es muy emblemático porque te dio COVID, dijiste ser hospital, o sea, yo me atiendo en mi casa, ¿sí? Y pues mira, aquí estás perfectamente sana, Aquí estoy, vivita. no nos tocaba, porque esto, si lo dejamos, como tú has dicho, ¿no? Un poco a la espiritualidad, si cuando te va a si te va a tocar, dice este dicho, cuando te toca, o aunque te quites y aunque te pongas, Ajá. porque pues está determinado. Hay una sola cosa que los muy espiritualistas hablan, que es el momento de morir es incierto. Ujú. No, o sea, a una persona que esté hospitalizada de COVID, eh, sale y la atropellan en la calle, ¿no? Entonces murió del atropellamiento, Del no se COVID. murió de la COVID. Sí, esto, por eso debemos ponernos un poco así en manos de la incertidumbre, de meternos a la tormenta, hablan muchos, no evadirlo, meternos, enfrentarlo, ver el miedo. Está bien tener miedo, se vale tener miedo, ¿por qué no? Se vale gritar, se vale, porque parte de nuestra cultura contemporánea también es no llores. Los hombres no lloran, para empezar, ¿no? Pero pues no, están las personas llorando mucho, ay, lloraste tanto, ya tranquilízate, mira, tú eres joven, te vas a volver a casar, puedes tener otro hijo, dicen unas cosas, decimos quizás, ¿no? Ajá. Por tratar de consolar, por tratar pero no, hay que dejar que llegue, que te duela, que te cale, eso también lo estamos evitando, que te moleste, y si molesta a los demás tu llanto y tu miedo, pues que lo resuelvan ellos, que vayan a terapia. Uno Claro. tiene que enfrentarlo solito y enfrentarlo fuerte. Y ya que estás muy de adentro, si ves que te estás descarrilando mucho, pues ya pides ayuda. Vas a terapia, buscas ayuda médica, pero de momento creo que los antiguos hacían eso. ¿Te acuerdas, no? Las Ujú, plañideras, ujú, ujú, cómo ujú. lloraban, se contrataban plañideras para que lloraban y hubiera esta catarsis. Eh, no sé tú qué opines, si ves bien esto, ¿no? Si ves que vamos por ahí. Mira, yo creo que el tema es que afortunadamente ahora, con esta maravilla de la posmodernidad que nos cayó a finales del siglo XX, ya tenemos mil maneras de enfrentar la muerte. O sea, tenemos la manera aséptica del no llores y la formalidad y a mí, ¿cómo llama? Estas capillas mortuorias, que parecen salones de fiestas, pero en silencio, ¿no? De las funerarias. A mí me parecen a veces terribles. O sea, tienes tres capas de privacidad, ¿no? La pública, que es donde todo el mundo está tomando el cafecito afuera, que coinciden gentes incluso de diferentes capillas y tal. La privada de tu sala funeraria, ¿no? En donde tú socializas con tu gente, ¿no? Y la super privada donde sí puedes llorar. O sea, la super privada donde sí te puedes desahogar, donde estás tú solo o estás con tu ser más de más confianza y donde sí te puedes desahogar. A mí me parece que es terrible que la gente sienta que no puede llorar en público, que no puede gritar en público, que no se puede desahogar en público.
Y mira, lo digo yo que yo soy de llorar poco en los funerales, pero yo soy de llorar Ujú. poco no porque tenga que guardar la formalidad y la compostura y el recato social, sino porque en general a mí, o sea, yo sí tengo esta idea de que la muerte no es el fin de nada, o sea, es un tránsito hacia donde no sabemos, pero es un tránsito. Sí, sí, sí. Y de alguna manera los seres queridos están ahí como energía, como abono para las plantas o como lo que sea, pero están ahí. O sea, la parte, la esencia de los antepasados está ahí. Incluso en algún programa de Cardiocuritas, yo hablé de que tengo una técnica de meditación que es la meditación de conexión con el clan, ¿no? En lo único que disentiría con respecto a ti es que el duelo tenga que ser tan individual, porque justamente lo que pasaba en las culturas que manejaban más sanamente el duelo es que sí hay una parte íntima, privada, en donde es tú con tu dolor, ¿sí? Y con tu recuerdo y evocación de tu ser querido, que solo puede ser íntima, solo puede ser tuya. Pero la mayor parte del tiempo incluso con estas frases horribles de no te preocupes, ya lo superarás y perdiste un hijo, ya tendrás otro hijo y estas cosas tan terribles porque implican algo bien terrible. O sea, hay una sociedad que te toma en un momento del dado, o sea, que puede ser tu familia, puede ser tu amiga, puede ser alguien y te toma de la mano y te hace recordar que, o sea, sí hay una pérdida terrible, pero hay alguien ahí. ¿Sí? Ujú, ujú. Entonces, colectivizar los duelos, que es muy mexicano, ¿sí? Creo que es algo también bien sano, este, Sí, porque, totalmente de acuerdo contigo. Sí, 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 tiene que ser una comunidad, debe apoyarte, tienes toda la razón. Yo digo que lo que pasa es que no lo evadas, me refería a no claro, evadir el duelo, pero una comunidad de apoyo desde luego es fundamental, tienes toda la razón en eso. Ahora, estaría bueno que sí nos educáramos un poquito en qué decir, en ser más de escucha, que de, que de darte soluciones, no, no, pero tú no lo estás haciendo así, porque tú eres empática. Esa es la clave, ser empático. Dado que, bueno, tú llegas a un funeral donde una madre perdió un hijo y a mí no se me ha muerto ningún hijo, no puedes decir nada, no puedes decir lo siento. Tú no lo sientes, no sabes lo que es el dolor de perder un hijo. Tú no digas lo siento, o sea, empezar a cultivar un poco mejor tú dime qué sientes y entonces entrar en un terreno de la empatía comunitaria para que yo vea que ayudo, en qué te ayudo, qué me quieres decir, aquí está un hombro para llorar, ten mi Kleenex, mañana te voy a ver, en 3 meses voy a ver cómo vas, porque sé que te vas a sentir, te quieres aislar y te quieres sentir sola, porque te dan ganas de no ver a nadie, no bañarte ni salir de tu cama, entonces ahí voy, sí llego. Pasa que también las personas hemos perdido, bueno, ante esta visión triunfalista, pues yo no quiero estar con una persona que sufre. Oye, yo ya pasé por muchas, yo no quiero estar con una persona que se le murió un hijo, yo no quiero estar con una divorciada, yo la verdad prefiero, pues no sé que se pegue como la COVID, no sé ay, no, sea qué como bicho, cosa, ¿no? sí. Sí, sí, esto es, pero tienes toda la razón. La comunidad tenemos más bien que educarnos más para hacer una compañía o una colectividad empática y sobre todo tener compasión. Si sí estoy con la compañía, soy una compañía que ayudará, no que no ayude nada. A veces es así. Pero fíjate que justamente para llegar a ese punto, ya lo veremos con más calma en la cuestión de Ujú. tanatología. Uno quiere ser activo en momentos en los que convendría ser receptivo, como tú lo dijiste, te escucho. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te vaya a visitar? ¿Quieres que nos vayamos a tomar un café? O sea, preguntar, no imponer, porque a veces imponemos hasta la compañía, ¿no? La persona Sí. quiere estar sola en su duelo y ahí vas y le llamas diario y la vas y la visitas y a lo mejor sí, o sea, decir, oye, mira, te traje un plato de lentejas, ¿quieres que te lo lleve o te lo dejo en tu casa, te lo mando con Uber y tú lo recibes? ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué quieres? ¿Tú cómo quieres vivir tu duelo? Sí, no imponerte mi manera de vivir el duelo, ¿sí? Efectivamente, yo no puedo sentir lo mismo que tú, ¿sí? Pero lo que yo sí puedo es sentir
el dolor que me genera tu dolor. O sea, eso sí puedo Exactamente. hacerlo y eso sí puedo, decirlo, ¿no? Me duele, no sé cuál sea tu dolor, pero me duele lo que percibo de tu dolor y te acompaño. En eso sí te puedo acompañar, ¿no? Y dime qué necesitas. Y ya lo demás, Sí, derivarlo de eso. Lo siguiente, la manera de vivir la muerte ha cambiado radicalmente. Unas totalmente. cosas para muy bien. Por ejemplo, ya hay estos entierros ecológicos, ¿no? Que te entierran en una especie de vasija y te siembran una plantita o un árbol encima y entonces ya tienes un bosque Sí, alrededor sobre alguien que falleció. Me parece una cuestión maravillosa. Mi opción hasta ahora, no sé qué piense dentro del X tiempo, pero mi opción hasta ahora, y mis seres queridos lo saben, es cremación, ¿no? Y les doy la lista de los lugares donde quisiera que hubiera parte de mis cenizas, ¿no? Obviamente ujú, uno, ya te imaginarás cuál es, Ciudad Universitaria, claro, sí, sí. sí o sí, ¿sí? O sea, si puede ser ahí en el Jardín de los Cerezos o en las islas, que Ah, me qué llegue la bonito. mota de los de las nuevas generaciones por ahí. Este, la Iglesia Católica cuestionaba la cremación porque la versión oficial católica es el entierro, porque para los católicos, al menos para la Iglesia, porque yo sé que muchos católicos no lo piensan así, el día de juicio final van a salir alma y cuerpo completitos, así, total, Así como te ves. Sí, sí, así sí. como ves, ¿sí? Y van a ser juzgados y se le van a mandar a la No, pero gloria o imagínate, al se perdió infierno. un montón, se estaba perdiendo una fortuna económica. Por eso hay tantos nichos ahora en todas las iglesias, porque entre todo ese dinero lo estaba perdiendo, entonces tú hizo una pequeña conveniente Concesión. modificación. Claro, claro. No, y Ay, además qué ya no mala onda, pero cabían. No, pues es que es cierto. O sea, hay una parte muy, humana, muy, muy acompañante de la Iglesia Católica a las gentes que sufren un duelo, pero pues no, no somos ingenuos. También hay un bagaje económico detrás. O sea, les quitan el control de los panteones, entre otras cosas, porque el propio rey les dio el derecho de enterrar a los muertos y no nada más enterrar a los muertos, tenían el registro civil, o sea, los bautizos, así, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones, ¿no? todo, todo. O sea, era un aparato Sí, de Estado. el poder se le acabó, entonces pues sí fue aceptando más cosas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que se sanitizó, dicen los tanatólogos, se sanitizó la muerte. Usualmente la gente moría en su casa, nacía y moría en su casa. Claro, Entonces, como moría en su casa, se le velaba en la casa, ¿te acuerdas, no? Y había en los claro. salones. Los salones eran especialmente para poner, bueno, hacer los festejos al lado de la vida, pero para que cupiera el féretro. Y ahí se velaba y la familia había acompañado a la persona en el momento de morir. Había esta cercanía en el proceso de la muerte que ya casi no se tiene porque la persona va al hospital. Un investigador, un tanatólogo en los Estados Unidos dice que por eso el, ese salón cambió al nombre de living room, Ajá. porque entonces las personas empezaron a ser veladas en sanatorios, en funerarias o morían en el hospital con todos los servicios de sanidad y entonces ya no veías morir a la gente en tu casa, los niños no veían morir. ¿Cuántos años los niños no se les llevaba a funerales, se les alejaba de vivir esa experiencia? Esta relación, bueno, lo que están proponiendo es que la gente salga del hospital y vaya a su casa, reciba cuidados paliativos, claro, con un seguimiento médico serio, todo, ¿no? Ujú. No abandonarlo, ¿no? Con médicos, pero que muera en su casa, al lado de los suyos, y todos estén pendientes y tengan esta relación de algo tan natural. Y esto nos vuelve a conectar con las culturas. Da la sensación de, murió en paz, pero su recuerdo, el corazón, las palabras que le dijimos, los abrazos que dimos, toda esta compañía alrededor de su cama, se vuelve un ritual otra vez. Se vuelve sagrado ese espacio de la muerte que todos la familia lo están viviendo y cobra, deja de ser, para mi modo de ver, se quita lo feo, lo macabro, lo horroroso para ponerlo en un contexto de aceptación. Yo estoy Así me totalmente parece eso, ¿no?
Me parece estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo considero que una de las bendiciones en mi vida es que siempre, incluso mi mamá que murió en un hospital, siempre mis seres queridos han muerto rodeados de seres queridos. Y Ujú. eso es maravilloso tanto para quien muere, porque no sabemos que venga después, pero sí sabemos que en ese momento supo que su familia estaba ahí como para quienes nos quedamos, porque te da una sensación de alivio maravillosa. Hace poquito tiempo, este, yo siempre les recuerdo que en Cardiocritas no, o sea, tergiversamos información porque involucramos a terceras interpositas personas, pero hace tiempo murió un ser querido y entonces, pues a los hijos les dijimos, los hijos estaban viviendo fuera y les dijimos, agárrense lo que quieran, o sea, coche, avión, metro, tren, lo que puedan y vénganse para acá porque hay que despedirse. No, 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 estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, no sé qué. Finalmente lo reflexionaron y llegaron y al final lo agradecieron porque este ese poderte despedir, ese agradecer lo que te dio tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, y decir lo que tengas que decir y llorar lo que tengas que llorar, hace que puedas cerrar el ciclo. Cerrar el ciclo, entiéndanme, no es borrón y cuenta nueva. Cerrar el ciclo es llorar lo que tienes que llorar, entender que ya se fue, pero no nada más entenderlo con tu corteza prefrontal, tu parte racional, sino que cada célula de tu cuerpo entienda que esa persona ya no está en este mundo, ¿sí? Y saber que como toda herida te va a dejar una cicatriz que ocasionalmente te va a volver a doler, ¿sí? Sí. Y entonces, pues nada más acaricias tu cicatriz, la apapachas, te acuerdas, dices, ok, ya sé que estás aquí, la vuelves a llorar y sigues adelante, ¿no? Ahora, esto de las posmodernidades ya se vuelve muy divertido porque ya hay cementerios y crematorios y todo para mascotas, por ejemplo, ¿no? Ya hay opciones como la caja ecológica, ¿no? O sea, cosas que nos podrían parecer completamente inverosímiles, pero que consideran, por supuesto, la higiene, que consideran que haya un control de las personas que mueren, pero también las posmodernidades tienen unas ondas bien creepies, ¿no? Esto que se vive en México de las desapariciones, en Ajá. donde Ujú. que es Sí, sí, terrorífico y sí. que han pasado y que no deja de ser un tratamiento que le estamos dando a los muertos. O sea, una persona a lo que no le importa un ser vivo, pues menos le va a importar, pues, qué es lo que cómo se maneja el cadáver, Su ¿no? destino. Su Ujú. Sí, sí, sí. destino final, ¿no? Entonces, estas fosas comunes clandestinas, estos, contenedores de trailers que de repente aparecen con cadáveres, pues, o sea, es horrible, pero forma parte de la realidad actual y de cómo un sector de la población que está ahí y que son mexicanos y que son el primo de alguien y el papá de alguien y la mamá de alguien y el hermano de alguien Sí. hace este tipo de manejo con las vidas y las muertes de las personas. Ahí, ¿qué podemos pensar, Nuri? O sea, Sí, es un ¿cómo horror, es un interpretar horror. esto? Pues yo me apego a la etapa del duelo que es la de la aceptación. Y cuando no tienes un cuerpo para velar y te falta tu hijo y todo eso debe ser un horror porque no cierras el ciclo, dicen, pero no en el sentido como tú lo estás interpretando. El ciclo nunca se cierra, el ciclo continúa. Entonces de lo que se trata es más bien de encontrar, me apego a los autores como David Kessler, que dice, encuéntrale sentido, encuentra significado en lo que ha pasado. Y hemos visto personas que en medio de grandes tragedias o después de haber vivido espantos como esto que estás pasando, forman los grupos de madres buscadoras en toda la República y se agarran con la fuerza, no sé dónde sacan recursos, fuerza física, valor para unirse en comunidades, otra vez hablando de la importancia de la comunidad, para irse a buscar a sus hijos. Si no encuentran a sus hijos, o aunque ya haya encontrado a su hijo, buscan al hijo de la otra amiga y se van a las morgues y van y hacen una labor, le encuentran sentido a eso.
Yo soy de la idea que hay que apoyar ese tipo de grupos porque qué pena decirlo, pero no tienen otro tipo de apoyo. No hay justicia para ellas, pero ellas lo están buscando. No estar en la parte así como no me dan, yo lo encuentro dentro de mí. Yo veo de dónde saco. Hay una famosa periodista, ¿te acuerdas? Que se llamaba Virginia Stendel-Lemer, Sí, que claro. ella fundó después de la tragedia de un incendio en su casa, donde murieron su hija y su nieta. Ella fundó la organización Micho Mau, que es Sí, para claro. quemados, porque se dio cuenta que la atención inmediata para un paciente quemado es fundamental, y entonces en esa fundación se llevan al paciente quemado al hospital más cercano, se le está dando asistencia y han salvado muchos y han recuperado y además dan la rehabilitación porque el resultado del sobreviviente quemado pues es muy dramático, dan todo esto. Como una mujer en medio de esta tragedia se le pudo haber ocurrido darle sentido a estas muertes. Y ni hablar de algo que para mí se me hace una cosa muy loable, y hablando de certezas científicas, la donación de órganos y tejidos. De verdad, es algo que tenemos que pensar y considerar. La única certeza de la trascendencia y está en que el corazón, tus córneas, tus riñones y todo está en buen estado, o sea, está en saludable, Ujú. pueda ayudar al seguir el camino de una persona que ha sufrido el largo proceso y penoso de la enfermedad y no se recupera, sobre todo alguna persona joven cuya vida todavía tiene esperanzas. Esto yo creo que es darles, no es fácil, no ha de ser nada fácil que te digan en medio de, oiga, no quiere donar el corazón de su hijo que está muriendo, pues yo creo que no está fácil ni nada, pero son cosas que más bien hay que ir pensando desde antes. ¿Qué haría yo? Exactamente. ¿Qué haría Ese es yo? el punto. Fíjate que mi esposo, que es una persona que tiene unos pensamientos así muy sui generis, él cada que entra a un trabajo y permanece un tiempo en trabajo, dice que él todo el tiempo piensa que ese será el último día de su trabajo, que lo van a correr, Ajá. porque pues ya sabes, pasan tantas cosas, ¿no? O ya simplemente por cambiar la organización, lo que sea, lo van a correr. Esa preparación permanente para la pérdida hace que cuando te pasa, ya sabes qué hacer, tienes herramientas a la mano, tienes cosas Además, para ir. Además hay algo que me parece muy genial de esta postura y es que, o sea, tú dices, ah, pues entonces no vas a trabajar bien porque ya va a ser tu último día. Es exactamente al revés. Sí, Porque sí, como no te importa ya si te corren o no te corren, vas a hacer lo que en conciencia te parece lo correcto. Entonces, o sea, trabajas más atento, trabajas al 100% porque ya no estás trabajando porque no te vayan a correr, sino ya estás trabajando convencido de que lo que estás haciendo es lo que hay que hacer. Querida Nuri, se nos está acabando el tiempo y sí, nos por falta el favor. último bloque y no me Sí, gustaría que nos fuéramos sin trabajarlo. Pero antes, obviamente, el segundo barabara, llévelo, llévelo, característico, porque como dice nuestro querido Iván Garrido, esta es una lucha a tres caídas. Lástima que no es sin límite de tiempo, sí tenemos un límite de tiempo. ¿Qué, qué quieres compartirnos? ¿Qué haces? ¿Qué quieres dar a conocer a nuestro querido público de tus actividades, querida Nuria? pues mira, ahora estoy trabajando este tema de la tanatología, que lo hago como un servicio. Me parece que la gente nos tenemos que dar cuenta que las pérdidas es algo en lo que nos debemos educar, porque si no es una pandemia, es otra cosa. Vivimos en las guerras, la vulnerabilidad permanente, la baja energía, la baja frecuencia energética permanentemente. Entonces tenemos que estar cercano a las pérdidas, a vivirlas y a trabajarlas. Yo no soy tanatóloga, me interesa mucho difundirlo como mensaje, transmitir el mensaje de otros, de doctores, de médicos, de tanatólogos, terapeutas que han estado viendo esto. Es lo que me gustaría transmitir. Por eso estoy aquí, es a lo que me dedico actualmente. Y además me dedico a la investigación gastronómica, que va muy de la mano, porque pues de limpios y dragones, Carmen, están llenos los Lleno los panteones. panteones. Y esta es la época en la que se habla de la muerte. Parece que nomás en esta época y que nos reímos, y no es cierto, ni nos reímos nada, ni nos hace gracia nada. Es muy duro, pero es una época en la que se habla, entonces hay que aprovechar el momento, y ya que van a estar todo el mundo poniendo las ofrendas y todo eso, bueno, y esta pérdida, y preguntar si le pongo la ofrenda a mi pariente, ¿qué fue lo padre, qué fue lo bueno de haberlo tenido?
porque ya no lo tengo, pero cuando lo tuve, qué fue lo bueno y qué dejó y qué estoy transmitiendo a mí misma en si ya sanó, si todavía no puedo, si lo recuerdo y me derrumbo, o si lo recuerdo y ya me acuerdo nada más de lo padre que fue vivir con él, con ella, cómo era eso. Ese es el mensaje, Carmen, un poquito Sí, de no lo que sé si hacemos. tengas alguna red social o algún dato de contacto, porque tú dices que no eres tanatóloga, pero sí podrías dar quizá alguna asesoría de una primera aproximación a una persona que no sepa o que tenga conflictos para enfrentar su duelo. Entonces, si tuvieras algún dato de contacto que nos pudieras compartir, creo que hay público al que le sería de mucha utilidad y canalizarlo con gente que quizá tú tengas el contacto de tanatólogos que se dedican a eso y les podían dar una asesoría, digamos, más profesional. Con muchísimo gusto. Pues estoy en mis redes sociales, así estoy como Nuria Rangel en Facebook, Nuria-Rangel también en el Instagram. Ahí publico prácticamente todo lo que hago, los artículos, de todo lo que conozco acerca de hasta ahora sobre eso. Y tal como dices, ciertamente una comunidad de apoyo de médicos, de especialistas, de gente que está trabajando muy seriamente, que da ayuda profesional porque no nada más basta con ver podcast, con ver libros, con contarlo, no, hay que encontrar un camino más de sanación y también podemos hacer eso con muchísimo gusto. Ahí está, como tal, Nuria Rangel, así me encuentran y aparecen mis fotografías, sé que no es difícil no reconocer. No, no, eres clarísima y aparte siempre muy guapa y encantadora Ah, y muchas gracias, muy, muchas gracias. muy, muy amable. Y sí, hay que hablar ya para cerrar, aunque sea unos pocos minutitos, que yo creo que una de las cosas que ha salvado a este país, que es de luces y sombras y de constantes contrastes, es que a la par que estábamos en la pandemia con fiestas de 300, 500 personas en Ecatepec y en Iztapalapa, y gente que se aferró a hacer el funeral de sus difuntos cuando no sabíamos que había que cremarlos y que todavía les entregaban los cuerpos y tal, y que muchos morían y no sabían que habían muerto de COVID porque habían muerto de un infarto o murieron de un choque diabético o murieron de cosas que aparentemente no tenían que ver con el COVID, aunque sí estaba el COVID detrás. Pero yo creo que sí tenemos una manera muy, muy particular de vivir la muerte. Y yo la invitación sería a que el Día de Muertos, los que tengan todavía la tradición o quieran estrenarse, porque hay tradiciones arraigadas de generaciones, pero hay también tradiciones adquiridas, si quieren hacer su altar de muertos, también aprovechar para sanar. ¿Cómo ves tú? Que si tuvieran algún pendiente con el difunto, que me hizo, que me dijo, que me sacó la lengua y que todavía me sigue doliendo que me sacó la lengua, pues de una vez decírselo en que no todo tiene que ser bonito y miel sobre hojuelas. Si no Claro, claro. se vale el bonito, chifla tu Mauser, me hiciste la vida de cuadritos, te extraño, pero fuiste un hijo de tu qué barbaridad. Sí. Aprovecho que estás por aquí para dejar las cosas claras y que te dejo ir, ¿no? Ay, sí, 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 qué bien. Ojalá, ay, mira, de verdad, no nomás poner las cosas que todo lo que lleva porque ahora cada día se hace más complejo, ¿no? El tema de la ofrenda y le atribuyen así significados teóricos que no se las habían ocurrido el año pasado y el otro año y así, ¿no? Pero esto que dices, vaya que es útil. ¿Te acuerdas de la canción de Cerró sus ojitos Cleto, Sí, de claro, cómo Cleto no. Pupuy? Sí, Del gran Chava Flores que dice, mendigo viejo, ojalá se muera cuando vivía y ahora que ya se murió, ay, qué bueno era, porque ajá, tendemos a santificar a nuestros difuntos. Y la verdad es que pues no eran humanos. Y sí nos dejaron, y se vale decir, me hiciste daño, pero ya, pues total, yo estoy en paz, tú estás en paz, porque lo peor es como seguir reprochándole a un ente que pues ya se murió y ya no siente, ya no piensa, ya no ve, no oye nada. Pero yo sí, yo estoy aquí y sí oigo así y sí es. pienso y en la que se queda con ¿cómo se llama esto? El cogote Con el atorado, entripado en el cogote, sí. sí, es uno y así vas viviendo y entonces se van empalmando las pérdidas como pérdidas, es lo que hay todo el tiempo. Entonces esa no resuelta, se pega otra, se pega otra, se pega otra y se te hace un efecto dominó tan grande. Hay un poema de Benedetti que creo que es así, ¿no? Que cuando él dice, cuando alguien llora, no está llorando necesariamente por la pena presente, sino por un duelo anterior, una cosa que tenía
no resuelta desde antes. Entonces hay que ser muy conscientes de nosotros, esto lo dijiste tú así, muy conscientes de qué está pasando conmigo. Hay unos terapeutas que recomiendan que todas las mañanas te levantes y te digas, ¿cómo estoy? ¿Por qué traigo el dolorcito acá a la espalda? Ah, porque ayer hice un corajito, porque el otro día alguien me dijo y no lo perdono, y es todas esas cosas que no se te vayan quedando, porque todo está en también, y esto es otro tema de otra plática también, cómo las emociones se quedan en tu cuerpo y se te nota. Al rato estás malo del estómago, ya traes una tortícolis, ese dolor de cabeza que no se te quita nunca, y que ya ese doctor que no le haya que tengo, es que no sé qué tengo, cuántas personas conocemos que te dicen eso. Bueno, todo eso, amigos, son emociones atoradas que, que generalmente son duelos, pérdidas, cosas que se te fueron y pues ya, Y te que hiciste no la van a fuerte. regresar. No, No. pueden llegar otras, muy bien, pero esas ya no van a regresar. Desde esta perspectiva, Nuri, ¿cómo ves esta cuestión de la devoción a la Santa Muerte? Ay, es un tema interesante, porque yo no le veo nada de santa a la muerte. La muerte, pues, es una cosa cotidiana y de la naturaleza, pero veo quienes están más cercanos y veo que son una comunidad, la comunidad de su devoción, que tienen a la muerte inminente, porque generalmente son grupos que están o conviven o están en familias o pertenecen al crimen organizado en un sector, y otras personas que en una visión de que me dé, de que quiero tener lo que quiero tener a cualquier precio, en un inmediatismo también, porque han visto en su comunidad la vida muy breve, la vida es breve, no es esta de, ay, qué padre que yo voy a vivir 70 años, no, ahí es como mataron al de la esquina, te digas en qué Ujú. comunidades, ¿no? El vecino es un malandro, el otro no, no sé. Y ahí creo que es donde crece este culto. Eh, Personalmente yo creo que todos los cultos son respetables porque le resuelven a las personas cosas que le permiten seguir viviendo. Y cuando te Así permite es. seguir viviendo y resolver conflictos, ahí está aceptable. No es de tener miedo, nada, porque pues no se le debe tener miedo a la muerte si es natural. Pero en esta complejidad de santificarla y todo eso, si te resuelve, si te checa, yo digo que adelante, es respetable, totalmente, totalmente adelante. Yo lo digo así, cualquier culto, cualquier cosa que te dé certeza, que te permita seguir, que te de dónde agarrarte. A veces es muy fácil juzgar si uno no vive en esas comunidades tan vulnerables y estás aquí desde tu zona de confort y así, bueno, es difícil juzgar. Mejor no juzgar, diría Sí, yo. nunca, a nadie. O sea, punto Uh -huh, final. uh -huh. No juzgar, comprender y efectivamente si para la gente le resulta útil. En mi caso, a mí me parece, ¿cómo decirlo? Comprensible la santificación de la muerte, porque aparte de que es lo único que tenemos garantizado, o sea, la personificación de la muerte en la versión que tú quieras, la Catrina, la Santa Muerte, el Zompantli, en la versión que tú quieras, pues te ayuda a lidiar, a hacer asequible algo que es todopoderoso, es la única garantía que tenemos en la vida. Entonces, si personificarlo también te ayuda a lidiar con eso en cualquier versión, también me parece que es chido. Cuando tomas consciente de que la muerte ha estado ha sido parte de ti toda la vida, porque, bueno, mi primera muerte consciente fue a los 5 años de edad. Entonces, cuando me encuentro altares de la Santa Muerte, pues yo ya la saludé, ¿qué onda, colega? O sea, porque, Claro, te imaginas, sí, sí, por qué onda, supuesto. colega? Me viniste a visitar hace dos meses, pues espero que tardes otro rato para la que sigue, pero si no, pues por aquí nos estaremos viendo. Y desde mi Sí, punto sí, de sí. vista, y yo creo que con eso prácticamente terminaríamos, es que sí, los mexicanos, y quizá la generación es un poquito arbitraria, pero hay un sector de los mexicanos
que sí seguimos viendo la muerte como fiesta. Y la canción de Chava Flores no deja de ser elocuente, porque, o sea, está el muerto y finalmente, como tú lo dices, hay algo que no puede faltar, independientemente de la versión que tú tengas de la muerte, que es la comida y la bebida. O sea, aunque sea el café, el tamal, la torta de tamal, o sea, no hay agencia funeraria que no tenga una digna Sí, cafetería porque no hay, o sea, no es posible además, no hay manera de vivir la muerte sin comida, ¿sí? O sea, es hasta necesario, necesitas ese azúcar extra para poder sí, procesar y lidiar con el duelo. O sea, estas películas en donde la chava que perdió al novio o que se divorció, lo que sea, que carga son... su litro de helado, o sea, no puede ser más elocuente. Ya sabemos que el helado no da diabetes. Lo que hay que comer es bolillo, ya lo dijeron claramente las abuelas, y tiene una razón biológica, digestiva de ser. Te da por una parte el carbohidrato y por otra parte te absorbe el exceso de ácido. O sea, hay una razón técnica detrás Sí. que las Pues abuelas sí, habían. te llena vacíos, eso es lo que pasa, es que te quedas con un hueco y son emociones que hay que cubrir. ¿Y por qué a la hora de la muerte, si todo se hace con comida, especialmente aquí en México, en casi todos los países, pero en México es comida del bautizo, comida del nacimiento, comida de la boda, pero no comida, comilona? ¿Y Así por es. qué no iba a ser la quinceañera? Y de no sé cuántos miles de eventos nos inventamos a lo largo del año, temporadas de comida como tenemos nosotros en México, pues porque la muerte no iba a ser, acaso se iba a exentar de esa situación de comer y beber. Hay que tener mucho cuidado con el tema del alcohol. Bueno, siempre, ¿no? Pero el tema del alcohol tiene que ver con algo sedante. Y a lo mejor sedarnos no te permite vivir en plenitud este duelo y estarlo evadiendo. Lo mismo que darle a la persona El pues un Valium, antidepresivo, una claro. cosa que lo mantiene en estado catatónico, pero no está viviendo el dolor que ya vimos que es necesario. Es ahí solo tener precaución. Entonces, por lo demás, pues no veo por qué la gente no tendría que ser motivo de comilona un funeral o de Sí, y varios si días de quieres hacerlo comilona, ¿no? con música y te llevas a la banda norteña o te Eso. late el bonito mariachi y te encanta recordarlo como en el funeral de mi papá que nos vinieron a callar de la capilla vecina porque pues estábamos contando las anécdotas de la vida de mi papá y pues mi papá era un chiste, entonces pues estábamos, ¿te acuerdas cuando el queso? Ja, 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 ja. Y entonces nos Pues tuvieron que sí, venir a callar de la capilla vecina. Este, pues para muchos mexicanos que justamente consideramos que no todo termina en el momento de la muerte, pues esto, y aparte, pues en el caso de mi papá, imagínate, después de 3 meses de estar en coma, pues por supuesto sí, que la muerte fue, o sea, él descansó, nosotros descansamos, vosotros descansáis, y así, o sea, por supuesto que fue un motivo de gozo, no porque no va a haber una pérdida, no porque no lo vayas a llorar, por supuesto que reímos y lloramos y cantamos y nos peleamos y nos reconciliamos, todo en el mismo sí, funeral. sí, claro. Ujú. ¿Sí? Este, o sea, eso es algo que yo creo que no hay que perder. No es que lo tengas que vivir si no lo sientes, ¿no? Pero si parte de tu emoción es acordarte de las cosas lindas y reírte por ellas, pues esto está chido también. Si esa es tu emocionalidad real que está ahí presente, pues ¿por qué no te vas a reír? Igual que ¿por qué no vas a llorar? ¿Por qué no te vas a reír? Sí, afortunadamente no somos ni suecos, ni franceses, ni alemanes, ni japoneses. Entonces, Ujú. si a nosotros se nos da por reírnos en los funerales, por traer música, bueno, hay agencias funerarias que te incluyen las diferentes alternativas de música en sus servicios. O sea, quiere mariachi, quiere banda, quiere. Sí, Sí. sí, sí. ¿Por qué no recordar a una persona que era feliz? O sea, yo creo que es feo recordar a alguien que además de que qué horror y fue un mal padre, golpeado, no sé, eso debe ser muy duro para los hijos, pero recordar a alguien que era feliz, que era gracioso y así recordar, oye, que está maravilloso, y hay que ser así, que les heredes a los que están cerca de ti
ya que van a tener que venir a mi funeral, pues que no, que por lo menos tengan un par de buenas anécdotas que contar sobre mí. Durante la pandemia, ¿te acuerdas que durante los funerales que no podían asistir las personas, lo que hacían era contratar grupos en los Claro, panteones y estaba la banda tocando las canciones y al menos tenían eso, claro. esa forma de relacionarte con el funeral, la música fue fundamental, qué bien que lo mencionas. Y tenemos México tenemos una cantidad, ya dijimos Chava Flores, pero cantidad de cosas, La Llorona, tantas canciones que evocan Juan Gabriel, Amor de Eterno, amor, la muerte, ahí para decirla, si no te sale, si no la quieres nombrar, ese es el medio, ese camino musical te lleva a procesarla. Es muy, tenemos bastante material para eso, ¿no? Para estos días. Con razón se hacen tan gratos y tan interesantes y, bueno, sin duda tan admirados en todo el mundo, eh, los días de muertos. Pues mira, mucha tela de dónde cortar. Vamos a tomar nota de varias cosas que han surgido por aquí, por el camino. Por ahora nos tenemos que despedir. Ya esperen el 6 de noviembre el programa específicamente sobre tanatología, pero pues ya, de hecho, ya nos pasamos del tiempo, no nos importa, nos parece padrísimo cuando el tema es interesante. Pero querida Nuria, ¿algo que quieras decir para cerrar con nuestro público? Ay, agradecerte inmensamente el espacio. Perdona que me haya metido, pero son tantos temas y se salen las emociones y todo, tanto que decir porque es tan importante dar un mensaje. Pero gracias por la oportunidad, gracias por los espacios que ofreces para que la gente tenga así, que se le mueva algo ahí, ¿no? En su interior. Sí, para eso está Cardiocuritas. Esta es tu casa todas las veces que quieras regresar con el tema que te lata de estos aspectos y de historia también. Ya tendremos en su momento oportunidad de platicar. Siempre, siempre muy bienvenida. Y recuerden que, o sea, lo único que le puede dar sentido a la muerte propia o de los seres queridos es la vida que está detrás, la vida que está alrededor y la vida que queda después. De otra manera, no tiene absolutamente ningún sentido estar, no tiene propósito estar aquí. Entonces, démosle sentido a la vida, a disfrutarla, tratando de hacer cosas padres que también beneficien a los demás, si se puede. Y nos vemos el próximo Cardiocuritas recetando historias. Gracias, Nuri. Hasta la próxima. Gracias a toda la audiencia.